en el énfasis dos características que distinguen, nunca se le olviden, dos características que distinguen a una secta son el énfasis o devoción a una persona y doctrinas particulares muy exclusivas. En el caso del catolicismo vimos que la devoción a María supera sobre todas las cosas. Tienen doctrinas, prácticamente todas sus doctrinas y sacramentos son muy particulares, basados más en la tradición que en la Biblia. El caso de los testigos de Jehová, con Carlos Russell, siguen muy de cerca sus escritos y le rinden devoción a él. Y tienen doctrinas particulares. Los mormones también, con José Smith y sus visiones y su libro, el libro de Mormón, y sus doctrinas particulares. Los adventistas, su devoción y entrega a Elena White, su profetisa, y sus doctrinas muy particulares que otros no la tienen. El Islam no escapa de esta realidad también, como lo vamos a ir desarrollando. La fe musulmana es una fuerza de mayor importancia en naciones del cercano oriente, como ustedes saben, Asia y norte de África. Solo en Indonesia hay del 85 al 100% son musulmanes. El impacto de esta fe sobre el mundo ha ido creciendo constantemente. Es una de las religiones que más crece en la actualidad, aunque ustedes no lo crean. Tiene 1.600.000 seguidores o creyentes, es decir, un 23% de la población mundial son musulmanas, frente a 2.300.000 que somos cristianos, es decir, representando un 35% de la población mundial es cristiana. Es decir, entre el cristianismo y el islam hay un 60% del mundo, cristianismo e islam solamente. Es decir, que hay que considerar el islam, hay que estudiarlo y hay que saber de él, porque en cualquier momento, aunque usted no lo crea, aquí hay mucho islam, hay muchos islamistas, musulmanes, porque sus credos y su creencia no es muy complicada, es muy sencilla y ellos lo propagan mucho. La historia primera del islam gira en torno a una figura central, Mahoma. Mahoma nace en el 570 después de Cristo en la ciudad de Meca, Arabia. A la edad de 40 años tuvo su primera visión. Cambió totalmente su pensamiento de politeísta, era adorador de muchos dioses, a monoteísta, a un solo Dios. Todas sus revelaciones están escritas en un libro conocido como el Corán. Mahoma estuvo muy inseguro acerca de estas visiones que él estaba recibiendo. Él no sabía si esto procedía de influencia demoníaca o si eran divinas. Al principio, estas visiones, según el relata, le venían no en forma de historias, sino en forma de versos. Eran versos que le llegaban a la mente, o rimas, pequeños versos. Por ejemplo, el ángel le dijo la siguiente: recita en el nombre de su Señor que creó al hombre de sangre cuajada. Recita, tu Señor es maravillosamente bueno, que mediante la pluma a los hombres ha enseñado cosas que no conocía, ciegos siendo. Pequeños fragmentos. Un aliado en todas sus visiones fue el ángel Gabriel. Este fue el ángel, según él, le presentó todas sus supuestas visiones. Por 23 años, Mahoma recibió la visita del ángel Gabriel, trayéndole visiones y palabras. No sabía ni leer, no sabía ni escribir. Esto es muy común en los falsos profetas. En todo lo que hemos analizado, hemos visto que todos tienen escasa educación,
no saben leer, no saben escribir. Dos, por ejemplo, José Smith llegó a la primaria, Elena White llegó a un tercer curso, Carlos Russell tampoco fue muy ilustrado. Es decir, prácticamente todos los falsos profetas que tienen la secta son personas de muy poca iluminación. Muy poca iluminación. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Él recitaba a otros lo que él recibía a través de supuestamente el ángel Gabriel. Estos dichos fueron memorizados y puestos por escrito por otros en un libro llamado el Corán. De este modo nació el Corán. Duró prácticamente 52 años, muere en el 632. La nueva fe que encontró Mahoma no fue muy acogida donde él vivía, en su pueblo natal. Lo rechazaron totalmente, rechazaban todas sus revelaciones y todas esas cosas, decían que este era un loco. ¿Qué hizo Mahoma? Emprendió la huida de allí, se fue de la Meca y se fue a una ciudad llamada Medina. Emigraron Mahoma y un grupo de sus seguidores que aceptaron sus visiones, huyeron a Medina. Esto es conocido en el mundo del Islam como la Égira. Cuando ustedes escuchen esto, la Égira fue la huida de la Meca a Medina. La Meca no lo aceptaron. Marca el punto de inflexión en el Islam, incluso se celebra, se considera este día, el 16 de julio del año 622, como el comienzo de la era islámica. Es una fecha muy importante en el mundo islámico. Mahoma, además de ser profeta, era comandante y jefe de sus fuerzas armadas. Es decir, no solamente él era un ser espiritual, un personaje espiritual, sino también que era un personaje político. Eso es bueno entender en el mundo islámico. La política y los asuntos espirituales van muy de la mano. Él incluso dirigió muchas campañas militares, fue muchas veces herido en campo de batalla, mató mucha gente, ajustició a cientos de hombres judíos que habían intentado derrocar el régimen musulmán en Medina. Él ordenó ajusticiarlo. En sus primeros años en Medina, Mahoma sentía simpatía tanto por los judíos como por los cristianos, pero ambos lo rechazaron a él y sus enseñanzas desde el comienzo. Mahoma denunció todos los ídolos que rodeaban la Kaaba en la Meca y lo declaró santuario único y verdadero, dirigido a un único y solo Dios llamado Alá. Con este nuevo énfasis en la época, Mahoma se dio cuenta de la importancia de volver a su hogar allá. Volvió de nuevo a su ciudad natal, la Meca, y la reconquistó con el poder militar, con todos sus seguidores, a la fuerza. Él ordenó la destrucción de todos los ídolos que había en los templos y reconstruyó el templo, restauró todos los pilares y instauró el único culto a Alá, a un solo Dios. Entonces, Mahoma muere. Después de que Mahoma muere, no designó a ningún sucesor. Ya ustedes pueden imaginarse el problema que trajo esto. Al tener el asunto político y lo espiritual ligado y no designar un sucesor o un califa, como ellos le llaman en el mundo musulmán, esto trajo, esta cuestión del califato, llegó a traer divisiones y derramamiento de sangre que cualquier otra cuestión en el Islam. El que se sucedió a Mahoma
fue Abu Bakr, quien murió 2 años después, pero entre ellos había una guerra de quién debería tener la sucesión de Mahoma. Incluso hasta el tiempo de hoy, en la era presente, todavía entre el mundo musulmán hay una división muy radical entre dos grupos llamados los sunitas y los chiitas. Este nombre ustedes lo han escuchado cuando se dio la guerra de Afganistán y Estados Unidos. Salieron a relucir todos estos nombres, los sunitas, los chiitas, porque esos son tribus musulmanas que hay. El 90% de los musulmanes del mundo son suníes, sunitas, y los chiitas están concentrados mayormente en Irán, pero la mayoría son sunitas. Fíjense lo que trae la unión político-religiosa. Eso se dio en el catolicismo. Esta mezcla es una amalgama infernal. Cuando se usa el poder político, se impone, se persigue y se mata. El catolicismo es un ejemplo claro de eso. La fe y la práctica del Islam está gobernada por dos grandes ramas en el musulmán, que son la teología musulmana y la ley sharia. La teología musulmana tiene como doctrina central a Alá, al único Dios verdadero. Todo lo que el hombre debe creer se concentra en Alá. Y la ley sharia es lo que en Islam prescribe lo que él debe hacer, lo que no debe hacer. Es lo que se conoce, es como la ley civil que ellos tienen, donde rigen todos sus ordenamientos políticos, las prohibiciones. Está basado en esta ley islámica, la ley sharia. Es muy crucial en toda la cultura islámica. La base para la doctrina islámica se encuentra en su libro sagrado, el Corán, que es la escritura autoritativa del Islam. El Corán está dividido en 114 capítulos. Ellos le llaman a los capítulos, le llaman suras. Suras, esto lo vamos a ir mencionando más a menudo. Ellos tienen también una recopilación de escritos o tradiciones o dichos que ellos le llaman la hadith, que por ejemplo que los judíos la tienen también, pero le llaman el Talmud. Es decir, es un suplemento del Corán basado en tradiciones, en dichos de califa o jefe del Islam en el pasado. El Islam considera al Corán como la palabra de Dios, no la Biblia. El Corán es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras es suprema y autoritativa y es la principal guía para todas las cuestiones de fe y de conducta para ellos. El Corán. Ellos tienen otras revelaciones que consideran también importantes, que son la Torá de Moisés, del Pentateuco, los 5 libros que nosotros tenemos de la Biblia. Ellos la consideran como revelación de Dios, los Salmos de David y los Evangelios de Jesús. Esas 3 elementos. Pero ellos dicen lo siguiente: esas 3 obras están corrompidas. Esas 3 obras están corrompidas, están prácticamente irreconocibles, son irrelevantes ya. Por ejemplo, ellos dicen del Evangelio de Jesús, esas palabras que están allí, eso no es el Evangelio original, eso fue modificado con el tiempo. Eso es la opinión del Islam al respecto. Sin embargo, un punto que ellos desafortunadamente admiten, la mayoría de los autores acerca de esta cuestión, es que el Corán afirma, este es un punto a tenerlo en cuenta, el Corán afirma que tanto los libros de Moisés, los Salmos de David y los Evangelios de Jesús son revelación del mismo Alá.
Entonces, aquí vemos la primera contradicción musulmán, la primera contradicción del Islam. Ellos de boca dicen, no, esas revelaciones están corrompidas, no sirven. Pero el Corán, su libro sagrado, dice lo contrario. Dice que esas revelaciones fueron dadas por el mismo Alá, por el mismo Dios. Entonces aquí vemos la primera contradicción. En el capítulo 35, los versos 27 al 31, capítulo 4, versículos 163, etcétera. Todos esos textos hablan de lo que hemos afirmado. Además, el mismo Corán declara que las revelaciones de Dios son incorruptibles y no susceptibles de cambio por parte de nadie. Eso lo dice la sura, es decir, el capítulo 6, versículo 115 en el Corán lo dice. Es decir, esto echa por tierra lo que ellos aseveran acerca del Pentateuco, de los Salmos y del Evangelio de Jesús. El Corán dice que es una revelación incorruptible, pero ellos en su tradición y de boca dicen que no. Entonces contradicen su misma palabra de Dios. La teología coránica es rigurosamente monoteísta. Jesús me dio, no existe Espíritu Santo, nada de eso. Solamente existe un único Dios en el Islam, llamado Alá. El Corán fue revelado y escrito en lengua árabe. Cualquier traducción del Corán a otro idioma no está autorizado. Solamente árabe, más nada. Hay 6 artículos de fe en las doctrinas fundamentales del Islam, que son los siguientes. El primer artículo de fe: Dios, hay un solo Dios verdadero y su nombre es Alá. Alá no es un Dios personal que interaccione. Aquí vemos una diferencia entre Alá y el Dios nuestro. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, Efesios, habla de un Dios, el Dios de nosotros personal, que dice, incentiva la búsqueda del hombre. Le abre los caminos al hombre para que lo busque. Y él le dice, búscame y me hallaréis. Es decir, el Dios nuestro es un Dios que interacciona y que quiere tener una relación con el hombre. Pero Alá no. Alá es distante. No es un Dios personal que se comunica con el hombre así, de manera así como lo hace nuestro Dios. No. Es impersonal. Ellos tienen un dicho que dice, no hay Dios sino Dios. Este es el artículo más importante en la teología musulmana. El Dios del Islam es un Dios de juicio, no de gracia como el de nosotros, no de poder, no de gracia, es un Dios de poder, no de amor. No tiene amor el Dios del Islam. El Dios de nosotros sí. Primera de Juan 4:8. Dios es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es uno de los atributos más destacados en la Biblia, el amor de Dios hacia la humanidad. Alá no. Alá no es un Dios de amor. La segunda doctrina fundamental del Islam son los ángeles. Los ángeles juegan un papel muy importante en la religión del Islam. Gabriel es el ángel principal porque fue el que acompañó a Mahoma en sus 22 años dándole revelaciones tras revelaciones. Al diablo se le conoce como Al-Shaitán. Se le conoce como Al-Shaitán. Los ángeles son seres de luz. Todos los ángeles tienen propósitos diferentes. Cada hombre tiene 2 ángeles. Ellos le llaman ángeles registradores. Hay uno que registra las acciones malas del hombre y hay otro que está registrando las acciones buenas. Es decir, son secretarias para ellos. Ese es el concepto de ángel que ellos tienen.
La tercera doctrina es las escrituras. Como dijimos, hay 4 libros incluidos en la fe islámica: la Torá de Moisés, los Salmos y el Evangelio de Jesús y el Corán. Pero como dijimos, las otras 3 revelaciones están corrompidas y solamente el Corán es la más reciente y la definitiva palabra de Dios a los hombres que deroga todas las otras obras. Profetas. La cuarta doctrina, profetas. En el Islam, Dios ha hablado por medio de numerosos profetas. Ellos tienen 6 profetas mayores. Para el Islam existen solamente 6 profetas mayores, que son Adán, Noé, Moisés. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Esos son los 6 profetas que ellos reconocen. Mahoma es el último y mayor de todos los mensajeros de Alá, por encima de Jesús. La quinta doctrina, los últimos días. Para ellos, el último día será un tiempo de resurrección y de juicio, donde todos los hombres serán resucitados y serán juzgados conforme a su obra. Unos van ahí al cielo, al paraíso, que ellos le llaman Haná. El paraíso, el concepto del paraíso de la religión musulmana es un lugar de placer y de bebida. Así, llanamente. Sí, es un lugar de placer. El paraíso para ellos es un lugar de placer. Dice que Dios en ese día de juicio abrirá su libro y como juez va a pesar todas las acciones de los hombres en las balanzas. Recuerden que tienen 2 ángeles, cada ser humano tiene 2 ángeles, uno que registra las cosas malas y otra las cosas buenas. Bien, todos estos registros al final del tiempo, en el juicio, Dios lo va a revisar y va a emitir órdenes. Si tú tienes más acciones buenas, eso que se te va a pesar en balanza, tienes más acciones buenas, te toca el paraíso. Ahora, si tus acciones superaron las buenas, si tus acciones malas superaron las buenas, te toca el infierno. Ellos lo resuelven así, de sencillo, fácil. Los que van al paraíso lo están esperando allí. Muchas doncellas, usted puede casarse con las doncellas que usted quiera. No hay límite, cuantas usted quiera. Lo están esperando allí con copas de vino que le pondrán en sus manos estas doncellas en el paraíso. Ese es el concepto del paraíso. La sexta creencia de ellos es en los decretos de Dios. Alá decide la suerte del hombre, de los ángeles, y es responsable del bien y del mal. Esas son las 6 creencias del Islam. Ya no hay más. Dios, ángeles, las escrituras, los profetas, los últimos días, la creencia en los decretos de Dios. Esas son las 6 creencias. Es fácil. Sí, exacto. La salvación del Islam es en base a obra. Ahora, ¿cómo se logran cumplir esas creencias? Con 5 cosas que ellos hacen. 5 columnas que ellos hacen, 5 columnas de la fe que ellos le llaman, o prácticas o deberes fundamentales que ellos hacen para cumplir con esas 6 doctrinas. Primero, el credo. No hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Esa es su frase preferida. Tiene que decirlo en voz pública y tiene que decirlo muy a menudo. Tiene que decirlo constantemente. De esta manera tú estás cumpliendo con la creencia de Dios. La segunda columna son las oraciones. Las oraciones es el ritual más importante para un musulmán. Ellos oran 5 veces al día.
5 veces. Al levantarse, al mediodía, la media tarde, después de la puesta del sol y antes de retirarse a dormir. Sin fallar. 5 veces al día. Y lo hacen con una serie de ritos donde oran, toman la orientación donde queda la Kaaba en la Meca, el templo sagrado. No importa en qué país tú estás, pero toma la orientación y hacia ese lugar tú debes adorar, levantando tus brazos y postrándote. 5 veces debe orar. La otra parte fundamental, las limosnas. Como Mahoma había sido huérfano, él sentía un fuerte deseo de ayudar a las necesidades. Las limosnas eran voluntarias al principio, pero los musulmanes están ahora obligados a dar una 40ª parte de sus ingresos a los pobres. Por obligación. Tienen que dar una 40ª parte de sus ingresos a los pobres. Hay otras normas y reglas para dar fruto de la tierra, del ganado también, que ellos deben dar a los pobres. Si tú haces esto, tu balanza de las obras buenas va a ser sopesada. Ellos siempre tienen el concepto del paraíso aquí. El paraíso ellos lo tienen muy más convincente que muchos cristianos del cielo. Tan convincente que se colocan un asunto de bomba en su pecho y lo hacen con la mentalidad de que esa acción que ellos van a hacer, ese acto terrorista, le va a ganar el paraíso. Así de sencillo. Es una convicción increíble, fatalista. Sí, correcto. Ellos ser un mártir para ellos no importa, ellos están dispuestos ahí mismo de una vez. Se ofrecen. Convencidos así están. No, especialmente los jóvenes. La otra columna de fe de ellos son los ayunos. Ellos ayunan básicamente en el Ramadán, que es el mes santo musulmán. Todos los días ayunan, desde que sale el sol hasta que se acuesta. Después de ahí pueden comer, pero ayunan en el día, durante el mes completo del Ramadán, que es el mes sagrado. Y la 5ª columna es la peregrinación. Todo musulmán tiene que cumplir con esto. Debe ir una vez en su vida, en que sea, una vez en su vida debe ir a la Meca. Debe ir una vez en su vida a la Meca. Hay un 6º deber religioso asociado con las 5 columnas que ya mencionamos, que se trata de la yihad o la guerra santa. Este deber exige que todo musulmán debe defender cuando la situación lo justifique con las armas. Tiene que defender. Cuando hay un atentado contra un Estado islam, todos deben defender con las armas. Es la yihad o la guerra santa. Se demandan que los hombres que acudan a la guerra para extender el Islam o para defenderlo contra los infieles. Quien muera en la yihad tiene la garantía de la vida eterna en el paraíso y es considerado como un shahid o un mártir. Así es, ese es el pensamiento y ellos están preparados mentalmente para eso. Todo el que muera, ya tú eres un mártir y va derechito para el paraíso, donde te van a esperar muchas doncellas allí. Las dos cosas. Mahoma, como lo vamos a mencionar más luego, Mahoma creó el sistema religioso musulmán, pero sus califas, sus sucesores, fueron creando tradiciones que luego se convirtieron en autoritativas. La expresión cultural del Islam es, como dijimos, sociedad y gobierno está entretejidos totalmente.
Las leyes civiles están basadas en fundamentos del Islam, todo. Está prohibido, por ejemplo, el velo de las mujeres tienen que usar velo, la circuncisión, los varones tienen que circuncidarse, la abstinencia del alcohol, del fuego, ciertos alimentos. El alcohol y el juego son considerados como vicios del occidente, dicen ellos. Estos son vicios del occidente, están prohibidos. El musulmán puede divorciarse de su mujer cuando él le plazca, cuando él lo decida, y la ley lo protege, la ley islámica lo protege. Puede divorciarse cuando él quiera, sin ninguna razón. En general, las mujeres en la cultura islámica no gozan de la posición ni los privilegios de los hombres. Esto es lo que más se sabe de ellos. Israel es su enemigo número 1, ustedes saben también eso. Son polígamos también, exacto, correcto. Son polígamos. No, eso está establecido en el Corán, el Islam. Mahoma tenía 4 mujeres, inclusive. Tuvo 4 mujeres, es decir, juntas. Eso es algo normal. Entonces, con 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, que ahora confiesan la fe musulmana, los cristianos debemos tener una defensa contra el Islam. Debemos dar respuesta a la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15 es lo que nos llama allí. Defender la sana doctrina con amor y con humildad. Esos son los 2 elementos. Entonces, el elemento más importante de la perspectiva musulmana acerca del cristianismo es que la Biblia carece de autenticidad. Ese es el punto central del ataque musulmán hacia el cristiano en materia religiosa. Ellos atacan la autenticidad de nuestra Biblia. Es el punto neurálgico y fundamental. Entonces, ¿qué usted debe saber como cristiano? Como cristiano, nuestra fe debe ser objetiva. Es decir, no es simplemente creer en la Biblia, usted debe verificar su autenticidad. Usted tiene que estar seguro de lo que usted cree para dar defensa de la fe, por ejemplo, ante un musulmán acerca de la Biblia. De esa manera nosotros vamos a poseer una fe limpia y objetiva cuando verificamos con escrutinio la palabra de Dios. Asimismo, los musulmanes, ellos creen que su Corán es auténtico, pero el problema de ellos, la debilidad de ellos es que ellos rehúyen generalmente indagar o examinar de manera crítica la redacción y el origen del Corán. Ellos no quieren entrar ahí. No, ellos ahí rehuyen esa parte. Ellos nos atacan mucho a nosotros, incluso estudian mucho la Biblia. He visto muchos documentos de muchas, donde ellos van sacando citas, buscando los errores a la Biblia, porque ahí esa es la parte fundamental donde nos atacan, en la autenticidad de la Biblia. Y nosotros debemos estar preparados para hacerle frente, para hacer defensa de esto. Ahora, como cristianos debemos saber que la Biblia es un sólido yunque sobre el que se han partido muchos martillos por los siglos de los siglos, martillos de la crítica, ha intentado encadenarla por muchos años, por cientos de años. El catolicismo la encadenó, que nadie podía accesar a ella. Han tratado de quemarla, han hecho de todo, pero la misma Biblia da testimonio. Vamos a leer unos cuantos versículos. Da testimonio de la existencia continua y la perpetuidad de las palabras de Dios están garantizadas. Isaías 48. Isaías 48. La hierba se seca y se marchita la flor,
Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Venga lo que venga, fuego, tempestad, destrucción, lo que sea, siempre la palabra de Dios va a permanecer para siempre. 55:11, más adelante, 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. La palabra que yo doy para la tierra, que yo doy a través de los profetas, no es verdad que se va a volver vacía, dice. No es verdad que fue pluma de burro que yo le hablé a ustedes, no. Esa se va a cumplir como sea. Y va a permanecer por los siglos de los siglos por encima de ustedes, porque yo, dice, yo haré lo que yo quiero y será prosperado en aquello para el cual lo envié. Se va a cumplir. Es una declaración bien fuerte que hay allí. No importa quién sea, poder político, poder religioso que esté encima y que quiere opacar la palabra de Dios, no volverá vacía para ti. 59:21. Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Se va a mantener por generación, de boca en boca se irá traspasando, pero nunca caerá. Y el Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Carácter de perpetualidad. Es perpetuo. La existencia continua y la perpetuidad de la palabra de Dios, Dios mismo la garantiza. Aunque tenga que guardarla en unos tarros, en una cueva, en Qumran, para que las sombras la descubran, pero siempre serán guardadas y protegidas por el mismo Dios. Tu palabra nunca va a quedar vacía, no va a quedar en nada. Dios dijo un dicho, yo lo escribí un profeta y desapareció el manuscrito. No va a quedar vacío, eso no va a desaparecer. Ese manuscrito Dios lo preservó en la historia como está demostrado. Ellos creen, los musulmanes creen que la Biblia ha sido cambiada muchas veces, que ha sido alterada, corregida y editada por lo largo de los siglos. Ellos critican las varias lecturas textuales para los diferentes pasajes de la Biblia, argumentando que la Biblia no hubiese sido alterada, que entonces no debería existir diferencia de ningún tipo. Nosotros admitimos como cristianos que hay lectura variante en los manuscritos bíblicos. Pero vaya a ver las variantes que hay. Coma, punto o una letra. Son las variantes. Jamás nadie ha podido demostrar que estas variantes insignificantes y generalmente evidentes afecten el mensaje de la Biblia como un todo. Cuando se descubrieron los manuscritos del Qumran en 1947 en la cueva, que eran unos rollos que databan del siglo I al siglo II antes de Cristo. Cuando se compararon con el Antiguo Testamento, es igual. Es decir, el Antiguo Testamento que estaban usando ahora es el mismo que lo estaban usando los profetas allá, que lo usaba Israel allá en aquellos tiempos. Eso es increíble. Variantes, sí, punto y coma, pero nunca
alterado el contenido nunca se ha alterado en asuntos de doctrina, en el mensaje de la Biblia como un todo, que lo afecte como un todo, nunca. Esto en la Biblia, esto es algo sorprendente que ningún documento antiguo lo tiene. Considerando el Corán, al comparar la transmisión textual del Corán y de la Biblia, el texto de la Biblia puede ser identificado y mantenido incluso por los críticos y científicos que no son cristianos. Han tenido que arrodillarse ante la Biblia y admitir, como voy a dar más abajo algunas evidencias. Correcto. La transmisión del Corán no está exenta de errores ni de lecturas variantes en puntos muy significativos. Por ejemplo, las mejores obras de la tradición islámica, hay tres: el Sahih de Musulmán, el Sahih de Bukhari y el Mislat Masabit. Son tres tradiciones consideradas en Islam autoritativas. Esas tradiciones aseguran que desde el principio el Corán presenta numerosas variantes y lecturas en conflicto muy significativas y que no están en el Corán hoy, pero que estaban en el Corán al principio. Eso es grave. Sustracciones de texto, sustracciones de párrafos que existían en los tiempos de Mahoma, que no están ahora. Ellos mismos lo hablan, ellos mismos, en esas tres tradiciones que le acabo de mencionar. Por ejemplo, el caso más evidente fue el del califa otomán. Ustedes han escuchado sobre el imperio otomán. Esto está en la historia antigua. El califa otomán, él escuchó que en Siria, Armenia e Irak se estaba leyendo el Corán de diferentes maneras, no como él lo tenía en su nación. Y es decir, se preguntó, ¿y por qué esta variación? ¿Por qué lo están recitando de diferentes maneras? No es el mismo Corán. ¿Qué hizo el califa otomán? De una vez ordena a Said Tabit y a otros tres: tomen el Corán que nosotros tenemos aquí, revíselo bien, corríjanlo. Y ese Corán, vayan a esas tres ciudades y recojan todos los Coranes que tienen esas tres ciudades y denle la copia nuestra. Lo que yo le estoy diciendo no es un cuento. Está en una tradición musulmana llamada Sahih Bukhari, el volumen 6, la página 479. Está esta historia. La misma historia musulmana. Eso es una evidencia contra su Corán. Pero no solo lo recogieron. Una vez que la obra estuvo acabada, todos esos Coranes lo quemaron. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo quemaron? Esto evidencia muy claramente que lo que había allí en estos Coranes era que sustracciones, habían muchas lecturas variantes, gente que se han puesto ellos mismos a ponerle cosas, hay tradiciones y cosas que no estaban en lo que había recibido en Mahoma. Por eso él lo mandó, quémelo todo. Pero entonces ahora pasa otra cosa. Cuando él manda la copia suya, el mismo secretario, Tabit, uno de los que hizo la corrección, dijo: hay un problema, nos falta un capítulo. Esto parece un chiste, ¿verdad? Nos falta un capítulo. Y él recordó, pero aquí falta algo, porque él, como estaba inmerso en esta lectura, y precisamente faltaba un capítulo, el capítulo 33 del Corán. Es el mismo que ellos impusieron a las demás naciones de Arabia que leyeran, tenía error. Es decir, no había un solo Corán perfecto en la época de recepción
de otomán. Esta es una evidencia contra el Corán, claramente que lo echa por el suelo. Y hay evidencia similar de que hasta el día de hoy faltan versículos del Corán, incluso pasajes enteros. Por ejemplo, el asunto de la lapidación, la prescripción de la lapidación, la pena para la pena del adulterio, que el mismo Mahoma la recitaba y él mismo la tenía como tradición. Eso han sido sustraídos del Corán. Entonces queda bien claro que el texto recibido desde el Mahoma hasta el día de hoy no es el texto exacto del Corán. Una diferencia entre el Corán y la Biblia es que la Iglesia cristiana ha preservado cuidadosamente las lecturas variantes que existen de los textos bíblicos. Nosotros lo hemos preservado. No hay ningún hecho histórico en la era cristiana de que los cristianos hayan reunido todas las Biblias, todas las versiones de la Biblia, versiones, la hayan reunido y hemos quemado para imponer una sola Biblia. Eso no existe en el cristianismo. Existen versiones, pero es el mismo pensamiento bíblico que hay. Los musulmanes, durante el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos han llegado a dar extensa confirmación de la precisión escrita de los manuscritos del Nuevo Testamento, a tal punto de que el Nuevo Testamento tiene 99.99% de exactitud. Y esa coma de por ciento son las pequeñas variantes de comas, de puntos y de algunas letras. Porque eran copistas, eran humanos que estaban transcribiendo, haciendo copias. Esto es, ningún documento histórico lo tiene así. William F. Albright, uno de los más descollantes arqueólogos bíblicos del mundo, escribe: podemos ya decir de manera enfática que no hay ninguna base sólida para dar ningún libro del Nuevo Testamento después del 80 después de Cristo. Increíble, todos los escritores hicieron todos los documentos de la Biblia, ahí después de la muerte de Cristo, ahí comenzaron a escribir todo y formaron de una vez el Nuevo Testamento. No dije que a un fulano se ocurrió 100 años después hablar sobre la historia de Cristo. Los mismos testigos, los mismos apóstoles se pusieron en función y redactaron el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Sir William Ramsay, considerado uno de los más grandes geógrafos que jamás haya vivido, él enseñaba que el libro de los Hechos era producto de mediados del segundo siglo después de Cristo. Es decir, después de Cristo murió, más de 200 años fue escrito, y no del primer siglo. Él estaba haciendo una investigación acerca de la historia de Asia Menor, y él prestó poca atención al Nuevo Testamento. Sin embargo, su investigación lo llevó finalmente a considerar los escritos de Lucas. Él observó meticulosamente la precisión de sus escritos históricos y dijo la siguiente declaración: Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, es un historiador de primera fila. Este autor debería ser puesto a la altura de los más grandes historiadores. Le está hablando uno de los más grandes geógrafos que jamás haya vivido, Sir William Ramsay. El Nuevo Testamento, originalmente redactado en griego, hay aproximadamente 5.500 copias en existencia que contienen todo o parte del Nuevo Testamento. 5.500 copias. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento data del año 120 después de Cristo, llamado el John Ryland, el fragmento John Ryland. La traducción de un documento a otro idioma era muy infrecuente en el mundo antiguo. Pero el número de copias de estas versiones del Nuevo Testamento exceden
de 18.000 a 25.000 copias del Nuevo Testamento, de diferentes traducciones. Contamos con eso. Esto es una evidencia adicional que nos ayuda a establecer que el texto del Nuevo Testamento, a pesar de tener traducciones de otro idioma, es un documento genuino. Oye, ¿cómo se mantuvo el mismo pensamiento sin que nadie le ocurriera alterarlo? Eso es Dios detrás de él, cuidando su palabra para que su palabra no se vuelva vacía, su palabra no se deseche, su palabra no sea trastocada. En toda la gama de la literatura griega y latina antigua, la Ilíada de Homero se destaca a continuación del Nuevo Testamento como la segunda obra con mayor testimonio manuscrito. Por ejemplo, la Ilíada, la Homero, se escribió en 900 años antes de Cristo y la primera copia salió en el 400, es decir, 500 años después del documento original de la Ilíada sale la primera copia. 500 años después, hay 643 se conserva. Del Nuevo Testamento, que fue escrito del 40 al 100 después de Cristo, la primera copia surge 25 años después del documento original. Asombroso, ningún documento antiguo tiene esta particularidad de tan cerca del original a la primera copia, ningún documento. El que más se aproxima, la Ilíada, tiene 500 años desde el original a la primera copia. Esto es una evidencia más de la genuinidad del carácter infalible de la palabra de Dios. Y de eso tenemos 24.000 copias tenemos nosotros del Nuevo Testamento. Antiguo, 24.000 copias, antiguo. 24.000 copias. ¿Podemos aplicarle la misma prueba bibliográfica al Corán? Jamás. No tenemos texto disponible del texto del Corán que proceda de la época de Mahoma. No tenemos. Y con el que se cuenta es un documento, un Corán, que fue 150 años después de la muerte de Mahoma. El que se cree que se cuenta que es un documento genuino, más o menos, está en el Museo Británico, 150 años después de la muerte de Mahoma. Los musulmanes creen que Mahoma está profetizado en la Biblia, ellos lo creen así. Por ejemplo, el Corán en la Sura capítulo 7, versículo 156 dice: los que creen en el enviado al profeta, refiriéndose a Mahoma, del común a la gente, a quien encontrarán escrito entre ellos en la Torá y en el Evangelio. El Corán asegura que Mahoma está predicho en el Pentateuco y en el Evangelio. Hasta el día de hoy los musulmanes están buscando a Mahoma en la Biblia y no lo encuentran. Se encuentran con Cristo en Jesús. Profetizado desde el Génesis. Cuando van a buscar a Mahoma en las Escrituras, como el Corán lo manda a buscar a su profeta a las Escrituras nuestras, entonces no se encuentran con Mahoma, se encuentran con Jesús. Los musulmanes se han encontrado sorprendidos al ver que Jesucristo, quien parece ser el tema de las muchas profecías y no Mahoma. Todas las profecías apuntan a Jesús. Hay otro asunto importante que hay que tomar en cuenta para terminar. Es el Evangelio de Bernabé. Este es un recurso que tienen los musulmanes. Es bueno que usted sepa de esto.
El Evangelio de Bernabé es un recurso que tienen los musulmanes para echar por tierra la persona de Cristo. Este Evangelio, llamado el Evangelio de Bernabé, niega la crucifixión, la resurrección, la deidad de Cristo, la singularidad de Cristo. Tiene muchas referencias, muchas profecías, referencias a Mahoma. Es un evangelio que el que lo hizo fue un musulmán. Y lo cuadró de tal forma que todo apuntaba a Mahoma y al Corán. Pero si usted comienza a analizar el Evangelio de Bernabé, incluso el Evangelio de Bernabé, hoy se distribuyen miles de copias, distribuyen más de 5 millones de copias anuales, distribuyen de este Evangelio los musulmanes, como complemento de Corán. Por eso es bueno que ustedes lo sepan, el Evangelio de Bernabé. Pero qué sorpresa, el Evangelio de Bernabé tiene tantas contradicciones, contradice el mismo Corán. Por ejemplo, el manuscrito cita varias líneas del Corán. Esto suscita dos puntos importantes. Primero, este relato del Evangelio de Bernabé ha de ser posterior al siglo VII, es decir, vino después del Corán, cuando ellos lo consideran que fue de un evangelio que vino del primer siglo de Cristo. Si cita citos del Corán, entonces vino después del Corán. Entonces ya este es un punto que lo echa por suelo. Ellos dicen, correcto. Otro punto es que cita la Divina Comedia de Dante Alighieri. El Evangelio, Dante Alighieri, siglo XII, que escribió la Divina Comedia, un asunto sobre el infierno, purgatorio, de la doctrina católica. Ese otro detalle. El Evangelio, Bernabé asegura que Bernabé fue un discípulo de Jesús, otra contradicción garrafal, es indemostrable. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hay una cita directa de Dante de la Divina Comedia en el siglo XIV, donde no aparece ni en la Biblia ni en el Corán, pero aparece, usted la encuentra, va directo a esta comedia, a esta obra, y la encuentra allí, una cita de este Evangelio, demostrando claramente que es falso. Entonces, mis hermanos, reafirmamos lo que dice Juan 1:14-34, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, dice Juan. Cristo murió, Cristo resucitó, es una evidencia que supera todo entendimiento. Para el Islam, Cristo no murió, Cristo no resucitó. Ellos dicen que fue Judas el que murió en su lugar. Muchos dicen que fue Judas, muchos dicen de ellos que lo que Jesús hizo fue un teatro, que él se desmayó, pues. Que Jesús se desmayó, no murió realmente. Sin embargo, nosotros reafirmamos lo que dice 1 Corintios 15, es un texto clave, es el sintetizado del Evangelio. Aquí siempre lo leemos de manera paulatinamente, siempre, pastor lo leyó el domingo, pero es bueno tenerlo siempre pendiente. 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ahí comienza a mencionar todos los testigos que le apareció. Versículo 14, si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, y los muertos no resucitan tampoco, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestro pecado. Pero hoy, gloria a Dios, Cristo resucitó y estamos libres del pecado, por la gracia de Dios. Una evidencia, cada persona que se convierte a Cristo es transformada, esa es la evidencia de la operación de la fe de Cristo en el corazón, cosa que no ocurre ni en el mundo musulmán. La transformación de una vida es la mayor evidencia de que Cristo ha resucitado y su poder opera en nuestro corazón y en nuestro corazón. Amén. Te damos la gracia, oh Señor, porque una vez más tu palabra, oh Dios, tu palabra siempre permanece para siempre. Te damos la gracia, oh Dios, porque ellas son las que nos sostienen como fundamento de nuestra fe. Te pedimos, oh Señor, que tú la firmes en nuestra vida siempre, en el nombre de Jesús.